Estoy muy contenta de estar presentando este libro. Vi muy de cerca el trabajo de la tesis de Elisa y voy a dar fe primero del enorme trabajo y de las muchas lecturas que hay atrás de lo que es hoy este libro que estamos presentando. Es muy lindo presentar una tesis que se vuelve libro. Es para mí, como docente, una alegría muy en los últimos años, en nuestro país, en la modesta escala uruguaya, hemos vivido una avalancha, diría yo, de trabajos sobre arte y cultura en los años 60. El año pasado presentamos el libro de Gabriel Pelufo, Memorias del entusiasmo, un libro largamente esperado, que es un panorama muy erudito de estas temáticas. Han aparecido también estudios muy sugerentes sobre algunas trayectorias. Me viene ahora a la cabeza sobre todo la de Ibero Gutiérrez, en los trabajos de Luis Bravo y de otros investigadores de la Biblioteca Nacional. Mi propio libro sobre el 68, que cruza cultura y política, muestra cómo la puerta de los que hacíamos pasado reciente, dictadura, sobre todo ese periodo, se abrió hacia los 60 y nos permitió, lo que podríamos decir, reponer la cultura a una época, a unas décadas que habían estado analizadas muy fuertemente desde la política, marcadas por el signo sobre todo de la violencia política, ¿no? Del trauma y del enfrentamiento que estas décadas habían significado. Y estos libros vienen a mostrarnos que el campo de los estudios sobre este periodo, sobre estos temas, ha cambiado, me parece que para bien, en un movimiento que es en alguna medida inverso al que ha sufrido la historiografía, sobre todo sobre estas décadas, por ejemplo en Estados Unidos, donde la década parecía confinada a un fenómeno de la cultura, de la moda en alguna medida, ¿no? Los 60 eran esos, y una generación de historiadores, algunos de mi edad, un poco mayores, le repusieron la política, mostraron hasta qué punto todos esos gestos de la cultura, de la moda, tenían una significación política y se enlazaban con la protesta política de esos años. En América Latina hemos hecho un poco el camino contrario, y me parece, quería decir eso, que el libro se integra muy bien a esa corriente. Tiene además la gran virtud de tener novedad sobre estos temas, ¿no? Porque en un momento en que prolifera la producción sobre un asunto, hay que encontrar dónde uno va a hablar y va a decir algo que sea nuevo. Y me parece que el libro tiene esa virtud. El trabajo de Elisa en general, porque me gusta decir que esto está conectado, como recién en el currículum se vio, con su trabajo como curadora también, en proyectos expositivos, el que está acá arriba, pero también en el Museo Blanes. Entonces su trabajo de investigación está vinculado a estas otras iniciativas y en estos dos terrenos aporta bastante novedad. El año pasado, en el 2018, se cumplieron 50 años del 68 y me pregunté muchas veces qué podemos decir desde Uruguay para aportar a una discusión, a un debate que sin duda es global, ¿no? ¿Por qué importa los 60 o el 68, digamos, para englobar uruguayo en una discusión que pudiera ser un poco más grande que lo que nos reúne a los que estamos acá, ¿no? Porque es nuestro pasado, es el pasado de nuestro colectivo. Y creo que hay muchas cosas en las que, analizando los 60 en este rincón del planeta, podemos conversar con los colegas, con las personas que hablan de esto a nivel global. Y de nuevo el libro de Elisa hace eso muy bien. Quiero entonces repasar algunos de estos temas donde me parece que este libro aporta novedad y permite dialogar con esta producción renovada sobre los años 60, sobre la relación entre cultura y política en los años 60. Las elecciones son un poco arbitrarias, son los que me interesan a mí, son los que yo he tenido interés o he investigado. Y también quiero, cuando los vaya diciendo, dejar abiertas algunas preguntas, porque me parece que el libro tiene, y esto es otra virtud, el libro es agenda de investigación. Este libro no cierra, este libro abre preguntas, ¿no? Y eso es
me parece a mí el mejor rasgo de cualquier producción, de cualquier trabajo de investigación. Lo primero, para los que no lo leyeron, voy a decir algunas cosas así que me parece que hacen que valga la pena leer este libro. El libro rescata trayectorias y rescata archivos personales, rescata los rastros materiales que estaban dispersos, ¿no? Esto es un rasgo de la historia del pasado reciente, la creatividad heurística. Nosotros los que nos dedicamos a esta época rara vez podemos ir al archivo de la danza uruguaya de los 60 o al archivo general de la cultura y la política en Montevideo en el año 68. Esos lugares institucionales no existen, los vamos haciendo a medida que ponemos nuestra mirada sobre estos asuntos, que los inventamos como temas de preocupación. Elisa ha hecho eso, ha hecho archivo al andar, digamos, al investigar ha creado un archivo que va a ser referencia para todos los que quieran investigar sobre estos temas de aquí en adelante. La historia es siempre mirada retrospectiva, solo se amplía el universo de lo decible, de lo contable sobre el pasado cuando uno lo dice, lo cuenta o lo narra. Y en ese lugar es donde uno crea en el pasado algo que no estaba, no porque no hubiera existido, sino porque no era parte del discurso sobre ese pasado, del discurso que nos contábamos para explicar ese de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y acá hay mucha creatividad retrospectiva. Me parece que el lugar más importante es ese rescate de trayectorias y de archivos, que son además trayectorias, archivos de mujeres. Y esto es una novedad en los estudios de nuestro país sobre este tema. No son solo las tres mujeres principales, que son Teresa Vila, Graciela Figueroa, Teresa Trujillo. Hay un montón de otras mujeres. Por ejemplo, las críticas de estas formas del arte de los 60, del arte que era nuevo, vanguardista en los 60, son casi todas mujeres, que a mí me llamó mucho la atención. Y quiero decir los nombres. Algunas eran también artistas, como María Freire o Amalia Poleri, eran artistas y escribían crítica sobre estas formas artísticas o culturales. Otras eran críticas o periodistas, como María Luisa Torrens o Isabel Gilbert. Está lleno de mujeres que escriben sobre arte en los años 60. Eso me parece que es muy interesante y se ve todo el tiempo en el libro, sin que lo diga demasiado Elisa, solo que uno ve las firmas de las fuentes sobre las que Elisa va trabajando. Y yo me pregunto por qué el mundo de la crítica de arte de los años 60 es tan femenino, cuando el mundo de la crítica, me parece, por ejemplo, del cine o del teatro, eran mundos masculinos, ¿no? ¿Por qué en este lugar es donde las mujeres tienen la palabra? Porque era un mundo en el que los hombres no estaban interesados. Me parece que hay un universo de cosas para explorar en la relación, en la construcción de estas ideas de género en los años 60 en el mundo de la cultura. Otra cosa que el libro de Elisa hace muy bien, o que a mí me gusta mucho de este trabajo, es cómo dibuja el campo de la cultura y el arte en sus relaciones con el campo de la política. Desde sus independencias y sus autonomías, que son siempre así, los prestigios, lo que se gana en un campo nunca se traslada exactamente al otro, ¿no? Esta es la gracia de la idea de los campos, ¿no? Pero hay profundas imbricaciones entre estos dos campos en los años 60, ¿no? Elisa lo llama estrategias de politización del arte, y en este sentido hace algo diferente que hablar solo de los conceptualismos latinoamericanos, como haría Kamitzer, por ejemplo. Con estas trayectorias ella logra mostrar un montón de relaciones orgánicas e inorgánicas entre estas artistas y los diferentes grupos y partidos o tendencias de la izquierda política de los 60 en Uruguay. Y muestra cómo estas mujeres articularon diferentes lenguajes de protesta en estos terrenos, en estos contextos. Muestra algo muy interesante en el momento mismo del nacimiento del Frente Amplio en el 71, el momento quizás de máxima interrelación entre estos dos espacios, el del arte y la cultura por un lado, el de la política por el otro, como un momento muy fermental. Y esto replantea el tema de las dos vanguardias, no es un tema clásico de los años 20, digamos, el de la vanguardia artística y la vanguardia política, que los 60 replantearon, volvieron a poner en discusión de una forma muy, muy central. Es posible que estas vanguardias coincidan, se puede estar a la vanguardia del arte y la cultura y de la política al mismo tiempo, o hay siempre una disociación. Esto se puede también plantear en el terreno del arte y la cultura como la tensión, la diferencia entre forma y contenido, que está muy presente en el análisis de estas trayectorias
mujeres artistas que Elisa eligió destacar. Poner el foco en las trayectorias personales elimina cualquier posibilidad de hacer de esto, de tener una visión determinista sobre esto, ¿no? Cuando uno mira lo que hace cada persona al tejer, al manejar, al negociar en su propia vida estas tensiones, se da cuenta que las opciones fueron muchas. Pienso y fueron también fluctuantes, ¿no? No se definieron de una vez para siempre. Ella muestra eso, una evolución, una negociación a lo largo de la década que estudia. En Graciela Figueroa siempre hubo una fluidez, me parece, a lo largo de todo el periodo, en esto entre el arte y la política. En Teresa Vila hubo una búsqueda mucho más consciente, a veces obsesiva, hacia la política, hacia la politización de su producción. Y en Teresa Trujillo un camino decidido hacia la incorporación de los nuevos lenguajes para lograr mayor expresividad política. Entonces hay diferencias en estas mujeres, pero las tres buscaron articular esos dos espacios de su interés, de su vida. Otro asunto del que quiero hablar es otro asunto clásico de los años 60, es el de la violencia política como parte de los procesos de cambio social. Y acá también estas mujeres negociaron, hablaron, se refirieron a este asunto que era casi insoslayable en la época de modos muy, muy diferentes. Y acá la declinación de género me parece a mí que es importante y que se podría hablar todavía más de esto, ¿no? Los productos culturales, artísticos de los años 60 jugaron un papel central en la incorporación de la idea de la violencia política a los discursos políticos y artísticos. Había en la época, entre las generaciones más jóvenes sobre todo, una atracción estética por la violencia, incluso entre las personas que nunca empuñaron las armas o practicaron otras formas de la violencia política. Pero eso siempre estaba presente, la idea de la revolución como un momento de violencia, ¿no? Cuba, el Che la habían instalado en el de ustedes, el de los más viejos en este caso. El mío no, yo no había nacido todavía. Pero bueno, recupero esa memoria. Pero también el arte cumplió un papel en mostrar las formas de la violencia estructural del sistema, ¿no? En hacer insufribles las violencias estructurales del sistema, de modo que una vez más la violencia resistente se volviera legítima. Esto en los artistas varones de la época fue muy fuerte, sobre todo porque el militante era un hombre, era un héroe y siempre era viril, el adjetivo se usaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían estas mujeres para ingresar en este mundo, para hablar de estos asuntos desde su condición femenina, desde las versiones y opciones a favor o en contra de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Que cambia mucho la relación que las mujeres tenemos con la idea y con la práctica de la violencia. Y me parece que acá también este asunto está ahí, sobre Huela está dentro del libro, pero hay más para que sigamos pensando, y me pareció sumamente sugerente. Y en este sentido me parece que también muestra muy bien, de una forma muy linda, algo que yo le he dicho, me parece que la fórmula es sugerente, otra marca de la época, que es esta idea de las dislocaciones del yo. Me parece que los 60 tuvieron en los militantes, sobre todo en los artistas comprometidos, en las generaciones más activas, ¿no? No en todas las personas que vivieron en los 60 ni que fueron jóvenes en los 60, pero en un grupo, en una minoría muy significativa, plantearon esta idea que yo llamo dislocación del yo, la idea de que el lugar donde nací, el lugar donde me muevo no es mi condena, no nací y voy a morir en el mismo lugar, puedo transformar. Y yo he hablado en otros momentos de esto en términos de clase y cultura, por ejemplo, la idea de que los jóvenes de clase media alta, pudieran acercarse a la experiencia, a la subjetividad incluso de los sectores marginados, más desposeídos, y de hacer de esto su propia identidad. Pero también el camino contrario de jóvenes de clase media-baja que quisieron apropiarse plebeyamente desde la alta cultura, incluyendo en esto las formas juveniles de la cultura anglosajona, del rock, de las nuevas tendencias juveniles. Esto me parece que en cuanto a las posiciones de género de estas mujeres artistas también es un asunto central, ¿no? Estas tres mujeres y muchas más en la época hicieron eso de un modo consciente y de un modo en el que pusieron su subjetividad y su cuerpo
en juego. La idea de que haber nacido mujer no es estas 4 o 5 condenas, estos 4 o 5 destinos, estas 4 o 5 posibilidades, hay muchos más. Y me parece que en estas trayectorias eso se ve de una forma muy linda, y me parece que el trabajo nos deja abierta. El tema de la sexualidad, por ejemplo, aparece planteado, yo diría que casi que solamente en relación a la trayectoria de Graciela Figueroa, y estoy segura que con respecto a las otras dos artistas y a las críticas y a todas las mujeres de la época habría lugar para decir más cosas. Hay un último asunto del que quiero hablar, me parece que es el plato fuerte de la tesis y del libro, el que el libro resuelve mejor y súper iluminador, incluso para alguien como yo en este caso, que había leído muchas fuentes o mucha producción sobre la época. Elisa hace de una forma muy linda, logra mostrar hasta qué punto hubo en estos años una circulación global de ideas y prácticas en el campo del arte y la cultura. Primero porque en esta tensión entre cultura y política ella ubica todos estos emprendimientos en un contexto que no puede ser sino el de la Guerra Fría, ¿no? Hay modelos enfrentados, hay opciones a tomar, la política se impone, incluso en el campo del arte y la cultura, y esto tiene una dimensión que es planetaria, que es global. Y esto en el libro de Elisa aparece con respecto a estas trayectorias de mujeres en los sistemas de premios y de becas que vienen del norte, pero también en los sistemas de prestigio y también de becas que vienen de otros modelos de relación entre cultura y política, como claramente el ejemplo cubano, ¿no? en el caso de esta época y de estas personas. Pero Elisa le da una vuelta más, que es la que a mí me parece más linda a este asunto, y es que a medida que avanzaban los 60, y en gran medida por lo explosivo de estos ciclos de protesta del ámbito del tercer mundo y especialmente de América Latina, fue muy fuerte la presencia de las ideas y de los productos culturales de América Latina en el norte, o del sur global en el norte global, para decirlo con una expresión que ahora se usa bastante en la literatura, ¿no? Y cuando pienso en esto, digo obviamente el Che Guevara en las movilizaciones en Roma o en París, pero digo la teología de la liberación, digo la teoría de la dependencia, y digo también esto, los conceptualismos, las formas artísticas, que estas, en este caso estas mujeres, que primero miran al norte como lugar de la vanguardia, de lo nuevo, a donde hay que ir, y en los años 50 y primeros 60 van a Nueva York o van a París, y Elisa nos describe cada espacio, porque Nueva York y París no eran lo mismo, y no eran lo mismo en el 55 que en el 65. Entonces, primero lo nuevo, la geopolítica del futuro, digamos, está en el norte y hacia ahí hay que viajar. Pero a medida que avanza los 60, esta relación se invierte. Y lo nuevo, la vanguardia, ahora, el futuro, está en el sur. Y entonces hay que volver con eso aprendido, hay que volver a resignificar eso aprendido al lugar donde se está jugando el futuro, que viene a ser el sur. Y estas mujeres hicieron esas trayectorias, de ir y de volver y de llevar de un lado a otro esas experiencias, esas prácticas. Eso lo muestra, me parece, de una forma muy linda el libro, al mostrar primero esto. Salieron de su ciudad natal, fueron a París, fueron a Nueva York, y después volvieron a su ciudad natal a seguir con su arte, con su vida, con su política, y después el sur, otras regiones del sur también demandaron su presencia y fueron a Chile, fueron a Brasil, fueron a Cuba. En cada caso las trayectorias son diferentes, pero lo que hay en este libro, que es un libro sobre arte uruguayo de los 60, es mucho mundo, y eso me parece que está muy bien. Yo creo que por todo esto el libro de Elisa es un barco, es un muy lindo barco con muy buenos remos para navegar las aguas del arte y la cultura y la política en los años 60. Esas aguas que también describió Pelufo, como decían en el libro de las crónicas del entusiasmo, de modo muy general, muy abarcativo, muy panorámico y muy erudito, pero expresando un desgarramiento en el caso del libro de Pelufo, que él llama la fatal crisis de sentido vivida por el sujeto ex-revolucionario, ¿no? Que es un desgarramiento que es el del autor, es el de su generación, que fue en este caso crítico y protagonista de los hechos de los que estaba hablando, que le daba por eso una excelente perspectiva, un muy buen lugar de análisis. El lugar del testigo es un buen lugar, obviamente, para analizar un asunto.
pero la mirada de Elisa es muy otra. Y acá no hay desgarramiento, acá no hay crisis de sentido, por una razón muy simple y muy clara y muy obvia, que es que Elisa es de otra generación. Y yo también soy de otra que Elisa, soy de una generación distinta de los testigos, los protagonistas de los 60. Elisa no pertenece, para usar una expresión de Borges que me gusta mucho para esto, a ese mundo de malevos de los años 60. No habla de ese mundo porque sea el espacio de su experiencia. Elisa, al igual que la voz del autor de Borges en el cuento Juan Muraña, en el informe de Brody, no sé si lo recuerdan, no es maleva, no habla del mundo de malevos porque ella lo sea, habla de ese mundo porque se ha documentado mucho, se ha documentado muy bien, y de esa documentación, de ese arduo trabajo de archivo que me consta, de esa inmersión en las fuentes, de esas conversaciones con muchas de estas mujeres y de otros protagonistas de la época, ha salido este libro, que es un libro espléndido, me parece a mí, un libro que no tiene nostalgia, que no tiene ni nostalgia ni amargura con respecto a los años 60, y es por eso un libro que a mí me parece que cumple a cabalidad con una de las misiones, de los cometidos más importantes de la historia, en tanto historiografía, hablo ahora desde mi oficio, que es el de historiadora, y es que las generaciones se cuenten, que las generaciones se transmitan y se apropien creativamente del conocimiento y la experiencia del pasado. Sin esa voluntad de apropiación, de transmisión de un lado y de apropiación del otro, no hay historia posible, y por lo tanto no hay tampoco construcción desde esas bases hacia el futuro. Celebro eso y le doy las gracias a Elisa por ese logro que siento colectivo y por lo tanto también mío. Gracias. Comparto mucho de lo que dijo Vania, lo voy a igual tratar de articular un poco a mi manera y con mis impresiones sobre el libro. Agradezco mucho la invitación y la lectura, la verdad lo disfruté mucho. Y contar un poco de cómo también la producción de Elisa me acompaña hace unos años. Yo la conocí en 2013 en el contexto de las jornadas académicas de la investigación de humanidades, en donde hay un grupo de trabajo de estudios en danza y empezaron a aparecer las pequeñas producciones, las investigaciones sueltas que estaban por ahí, trabajos en danza que son muy pocos. En Uruguay la producción es un campo que la verdad que ojalá que crezca y precisa mucho de eso, de artículos, de investigaciones, tesis, todo eso. Sería un placer poder contar con ese material como docente que soy. Recién cuando me presentaban decían que soy docente del SODRE, pero soy docente también de la nueva carrera de la licenciatura en danza de la UDELAR, en la que todo el tiempo sentimos esa necesidad de tener más material sobre la danza en Uruguay. Existen pocas publicaciones, entre ellas Cuerpo a Cuerpo, Teresa Trujillo, que es un material riquísimo, pero también libros en sí hay pocos, es difícil contar con una bibliografía para armar un curso, por ejemplo, sobre danza en Uruguay. Y bueno, a Elisa tuve la suerte de conocerla en esa iniciativa un poco de algunas pocas jóvenes que estaban ahí tratando de remarla para juntar esos materiales tan dispersos. Y eso sucedió en ese grupo de trabajo de las jornadas, que cada 2 años, por suerte, nos pudimos reunir y fue ganando fuerza también ese material y esos encuentros entre investigadores del área de artes escénicas, danza, estudios del cuerpo, digamos así. Los textos de Elisa tienen una particularidad que reúnen un poco la sensibilidad de quien también ha pasado por muchas experiencias dancísticas. El otro día la vi investigando ahí unos archivos, la vi bailando, y el rigor histórico, el gustito por el archivo,
pero de una manera que es muy linda, porque Elisa deja el archivo, deja que el archivo te hable, no apabulla, ¿no? Te muestra y comparte de una manera que es bastante generosa. Entonces, casi todos los avances de tesis, artículos, pequeños escritos de Elisa, todos me han servido para dar clases, desde los artículos de cuando los ballets rusos vinieron a Montevideo, hasta el artículo sobre Babinka, o imágenes del cuerpo, itinerarios de la danza independiente en Uruguay, pequeños aportes que han sido fundamentales para ir construyendo ese campo que está muy poco documentado, a pesar de que es interesante que digas que ahora, por suerte, hay un boom de investigaciones en el campo de la cultura y el arte. En el campo de la danza se necesita. Bueno, además de que de alguna manera toda esta bibliografía es fundamental para este campo que está sediento de producción, yo aprovecho la producción de Elisa para las clases, porque también es la manera como presenta un poco, y ahí coincido con Vania, como presenta los datos sin cerrar, ¿no? En realidad, más que nada, abre posibilidades y ahí, a partir de algún texto, te dan, sobre todo en el libro, que ahora se explayó más y lo pude notar con más, esta cosa de compartir y abrir posibilidades, ¿no? Y esa es una de las características que me parecen dignas para destacar acá, que es una lectura que te interpela y que te hace pensar. Esto no es menor, ¿no? Como ir abriendo, ir sintiéndose. Ella habla en algún momento del espectador participante, del espectador emancipado. Me parece que también hay una cosa en la lectura que es esto del lector emancipado, que lee un capítulo y piensa, lee no sé, unas páginas, y ahí ya está haciendo asociaciones y pensando en otras cosas posibles, o en otros ganchos de algo más que se puede investigar ahí, o de alguna ventanita que se abre para seguir ahí pensando. Voy a señalar entonces algunas cosas de las que me parecieron fundamentales del texto. La selección de artistas estudiadas en este libro, que son artistas interesantísimas, mujeres poderosas que admiro y con unas trayectorias importantes que por suerte están teniendo un lugar que se merecen, sobre todo en relación, por ejemplo, a algunas muestras en las que Elisa aportó su granito de arena, ya sea como curadora o como colaboradora, que pienso que son pioneras del arte de acción, que fue una exposición que hubo acá, ya no me acuerdo en qué año, pero hace un tiempo. Intersticios, que está ahora, y la exposición de Teresa Vila, es así que Elisa fue la responsable, ¿no? Corresponsable. En fin, destaco eso porque me parece importante que en los últimos años, por suerte, de alguna manera nos hemos ido pudiendo acercar a estos materiales, que no era tan fácil antes, y que el formato de exposición también trae algo lindo de esas sensibilidades que a veces también los formatos académicos no siempre rescatan las dos cosas, esa tensión, ¿no? Y las puestas en formato de museo a veces te permiten acercarte con otro tipo de abordaje, que me parece que también es interesante para trabajar. Con esto paso un poquito al próximo punto, que también de alguna manera lo mencionó Vania, y es que el camino al arte de acción de estas tres protagonistas que están en el libro, lo lindo es que está dado por las vidas de las artistas. Es como, y en el modo como está planteado en los capítulos, que no es un trabajo de corte biográfico ni nada, pero hay algo en esto de que pasa por la vida de las artistas. Uno ve el movimiento, se acerca a esto, se aleja de esto, viene
¿no? Y en eso hay algo, un acercamiento a los procesos que me parece muy interesante porque vienen como atravesados por la historia de los cuerpos, con el plural, las historias de los cuerpos. Y a mí me parece que es precisamente ahí en donde justamente está el núcleo de pensamiento o la potencia del arte de acción, de la performance, ¿no? de estos trabajos que están queriendo entrar como en las posibilidades sensibles del cuerpo. Y ahí eso es algo que me gusta un poco esa deriva que tiene un rigor historiográfico, tiene los datos, tiene todo lo que se necesita como pero también te va contando un devenir, un trabajo que se va dando realmente a través de los cuerpos. El cuerpo está muy presente en la narrativa. El otro punto que me parece que también está bueno resaltar y que agradezco también, pensando que este material puede ser incorporado, por ejemplo, a bibliografías de cursos que dicto, ¿no? Este material va a estar circulando entre las nuevas generaciones, es justamente que se haya puesto el foco en este terreno del conceptualismo, de estas artes que a veces parecen que es una cuestión superada, pero el tema de la interdisciplina, el tema de las prácticas híbridas, aún generan, por más teorizada que esté la cosa, aún generan mucha resistencia y hay que ver cómo se plantean. Cómo se plantean a nivel, por ejemplo, en cursos que son, en danza, por ejemplo, está dentro del IEMBA, de Bellas Artes, y cómo se dan también esas contaminaciones, esos contactos y cómo se abordan desde el pensamiento. También me hace feliz que esto tenga un lugar en el ámbito editorial, porque creo que también es difícil jugársela por decir, vamos a escribir sobre arte de acción, vamos a hacer esto es un campo que me parece que que puede rendir mucho porque te abre, te da la posibilidad de pensar muchas cosas, por ejemplo, el campo de la política. Y es ahí donde llego ahora, a la cuestión del análisis político, que me parece también digno de destaque porque creo que puede inaugurar y provocar cuestiones en los lectores que van más allá también del periodo, de que hay algo ahí que proyecta en el libro posibilidades de reflexión. Primero porque el libro da cuenta de la complejidad del tema, exponiendo, por ejemplo, la trama entre lo que es la crítica, la política cultural, la financiación, las becas, todo eso que sobre todo en el primer capítulo, la inversión de instituciones públicas, instituciones privadas, esta trama que tiene y cómo se va relatando, van apareciendo las ideologías subyacentes, ¿no? En cada discurso y vemos cómo eso también es capaz de empoderar una producción artística, condenarla, legitimarla, en fin, todo esto está ahí pulsando y la manera como se va mostrando me parece bastante interesante. Y aunque igual se hace hincapié en también, esto es uno de los aspectos que aparecen, pero igualmente se hace hincapié en el abordaje de la política cotidiana, de la micropolítica, los microactivismos, esa dimensión que también está más encarnada en las vivencias y eso aparece fundamentalmente en el capítulo de Graciela, pero atraviesa todo el libro y está ahí, es eso un poco que yo mencionaba sobre los cuerpos. Después, además para complejizar aún más, también aparece otra camada que es como la de
la del fervor de la militancia, ¿no? En el TVO, por ejemplo, y uno va sintiendo en la lectura y disfrutando también, eso más, quizás sobre todo en el tercer capítulo, donde también encontré unas líneas, unas citas de un trabajo de mi abuelo, que no conocía, pero que me recordó también como, al ser, no soy de la generación que lo vivió, pero soy de una generación que de alguna manera estuvo ahí en las memorias, en los almuerzos, las cenas, todavía se vivía un poco de esa vibración, de esos cuerpos de esa época. Y nada, y me recuerda un poco también la importancia de recordar hoy ese ímpetu ahí del 71, esas ganas de cambiar el mundo, esa salida del 71 y de todo el periodo, pero justamente en ese momento en el que plantean esa salida hacia las calles, ¿no? y esas ganas de también tener una causa que es, bueno, vamos a militar. Eso también es relatado de una manera que no sé si es porque me tocó vivir también un poco afectivamente ese lugar, pero me parece que no tenemos que olvidar que eso era un espacio de disfrute también y que era un espacio de apuesta en algo que 2x3 está bueno acordarse, rescatarlo, pensarlo también como un horizonte de posibilidades dentro del campo del arte y la política. Al mismo tiempo también en ese capítulo empiezan a aparecer los grandes dilemas de la cuestión del arte, ¿no? Es como el arte y la política. ¿Cómo hacer un arte revolucionario? Es a través de los modos de producción, es a través de la temática, es a través de la cantidad de público a la que se logra llegar, ¿no? Todas esas cosas que van apareciendo, más allá de dónde está, si es el arte del compromiso, si es compromiso, un intelectual, si es un... ¿Cómo se llega a...? ¿Cómo eso es un tema que no tiene mucha solución? Que es un tema que se discute y que quizás ahí, en esas tensiones, es donde vive la política también, en donde vive esa gran problematización y esa voluntad también de cambiar y de ver cómo uno puede irse articulando y organizando y dialogando con el tiempo que le toca vivir para poder hacer algo, ¿no? Pienso que todo esto tiene mucha vigencia también, porque, por ejemplo, hay preguntas que atraviesan el libro de Elisa que podrían ser, que son muy actuales, ¿no? O sea, preguntarnos, por ejemplo, qué pasaría hoy pensando en la cuestión de la internacionalización, el costado colonialista de todo esto, cómo hacemos para generar o sentir o trabajar desde un abordaje latinoamericano, porque eso es posible como vía de trabajo artístico o de trasfondo que esté de alguna manera en las acciones, en el arte de acción, si el arte de acción está ahí, en fin, muchas cosas de las que pienso que podrían ser trasladadas. Yo me pregunté varias veces leyendo el libro, ¿cómo sería pensar en esto ahora? ¿Cómo podríamos hacer para darle mirar desde el presente algunas problematizaciones que están ahí? Y bueno, y eso, y agradezco también el estar acá hablando sobre estas trayectorias tan interesantes, tan ricas, esta perspectiva de género que está en el libro, el recorte de las mujeres del arte de acción, me parece muy importante.
me parece muy importante también decir que admiro también a las mujeres historiadoras y madres que hacen tesis dice, el libro está dedicado a los 2 hijos de Elisa que pasaron por toda esta investigación, y Elisa sacó también de este modo de escribir, modo de presentar, una cosa que eso abre posibilidades y que es una lectura fluida. Es como que lo lees, te conectás con esas trayectorias y a su vez pensás también en esas vidas, en esa riqueza de esas vidas y de las de nosotros, las que estamos acá leyendo y pensando las conexiones que tenemos con ese periodo, con esos momentos, las consecuencias de eso hoy. Me parece que fue como una linda invitación a pensar un montón de cosas, y agradezco estar acá. Bueno, yo también agradezco a Elisa por la invitación y por el libro, que me pasé entero de leer y me aprendí mucho también. Realmente fue un gusto. Y yo voy a leer una cosa breve, así que va a ser posiblemente más aburrido porque lo voy a leer, pero no breve también. Entonces, para que ahí se balanceen un poco la cosa. Decidí dar un happening porque ya no se puede con los supers y los cócteles, todos iguales, de modo que le pedí a Coco una oveja. La idea de la oveja esquilada en mitad del living y luego sumergida en champán me fascinaba. Un happening tiene que hacerse con elementos nuestros, de lo contrario no tiene valor social, es algo alejado de la realidad. Así, como está citada por Elisa en su libro, en 1966, la escritora humorista Mónica, nombre de arte de Elina Berro, desde Marcha le tomaba el pelo al nuevísimo lenguaje artístico del happening, vale decir a la que parecía una nueva moda, que sin embargo en el país nunca se instaló como tal y en verdad tuvo vida breve, marginal y contenida, y a su público potencialmente snob. Pero también apuntaba a otro blanco, que es una preocupación que recorre justamente las páginas del entero Arte y Política. Cómo apropiarse de algo que nace históricamente foráneo, pero que puede ser utilizado, debidamente modificado, en cualquier lado, y que es la historia, diría, de cualquier técnica y géneros que circulan globalmente. Cuestión doblemente candente cuando aplicada a lo que, según esquemas antiguos, quizás anticuados, pero que en muchos casos están todavía vigentes, quien resignifica es la periferia. Elisa toca ese punto una y otra vez, logrando demostrar que no solo es perfectamente posible hacerlo, sino que en el caso del happening se lo ha hecho de forma temprana, lúcida y contundente. Intrínsecamente contundente, las inmediatas repercusiones fueron quizá mínimas. En esta puesta en juego directa de los cuerpos y del propio cuerpo, y en esta revisión radical del relacionamiento con el público, en esos happenings locales, tenemos además un universo totalmente femenino, como ya se subrayó justamente. Las artistas que moldearon aquella manera de hacer arte en Uruguay, básicamente entre 1966 y 1969, son 3 mujeres. Porque para que llegue un hombre a este arte de acción hay que esperar hasta 1970, cuando Clemente Padín plantea la poesía debe ser hecha por todo. Por ende, entre muchas otras cosas, algo evidente que hace este libro es agregar una pieza importante en aquel gran mosaico que es una historia del arte que por fin aspire, por lo menos, a cierta exhaustividad y que por ende incorpore a sus narrativas figuras de artistas mujeres desconocidas o olvidadas, y casi siempre olvidadas adrede. Señala asimismo el rescate que Elisa hace de la crítica, que es un poco la cosa que hacía Baña, Isabella Gilbert, que a lo largo de una década, eso me impresionó, a lo largo de una década armó una especie de contrapunto teórico a todo lo que estaban haciendo Figueroa y Trujillo.
Otro de los ejes del libro es, como el título del mismo delata, el binomio o la bifurcación según los casos entre producción simbólica y acción política, que en el periodo histórico investigado se podría resumir, y así lo hace propiamente Elisa, como búsqueda formal por un lado y propagación por medios alternativos, visuales espectaculares, de mensajes políticos sociales por el otro, y que hoy se ha ido diluyendo en fórmulas híbridas o se ha empañado extremadamente en el discurso crítico. La trayectoria de Teresa Vila, Graciela Figueroa y Teresa Trujillo, debidamente reconstruida a través de un fascinante conjunto de fuentes históricas, de relatos de las protagonistas a los materiales fotoaudiovisuales conservados, de pieza bibliográfica clásica a efímera, como los programas de mano, encarnan a la perfección esta tensión. En Vila, por ejemplo, la politización de su obra arranca un poco antes de la adopción del happening como medio expresivo, con su protesta contra la guerra de Vietnam en una muestra de cuadros. Terminando por eso, descubrimos, rezongada por María Freire, que tenía una visión más formalista, digamos. Y remonta cuando empieza con sus ambientes temáticos que presuponen una mezcla inédita de varias disciplinas y el involucramiento del público, para culminar quizás en sus acciones con tema de 1968. Y aquí subrayaría el cambio de nombre de sus piezas propuesto por el artista, o sea, pasa de ambientes temáticos a acciones con tema, que muda sintomáticamente el énfasis del lugar a la acción, ¿no? Y estamos hablando de estas mujeres que hablan de, ¿no?, arte de acción, ¿no? Donde hay referencia directa a en los espectáculos de Vila, ¿no?, a los asesinados estudiantiles fruto de la política represiva de Pacheco. El caso de Figueroa se configura de manera diferente, no porque no implica un compromiso. Y aquí remeto la discusión sobre intelectual comprometido e intelectual revolucionario, que merecidamente ocupa muchas páginas del libro, está muy bien desarrollado, sino porque se fue desarrollando según lógicas contraculturales y espiritualistas, o en todo caso, como aclara Elisa, menos explícitamente políticos de los sentidos más clásicos del campo intelectual latinoamericano. Dentro de ese nudo gordiano de las diferentes formas de militancia, entonces, el caso de Trujillo quizás es el más complejo. Su performance va cambiando desde unos inicios que ella misma retrospectivamente ve como formalistas, luego de sus experiencias neoyorquinas y sobre todo parisinas, pasa paralelamente a su cada vez más estricta adhesión a los principios de Pomaros, a la centralidad absoluta de contingencia política en sus obras. Aunque incluso en la aparición del teatro de la banda oriental quede probablemente algo de su experiencia performática francesa, ¿no? O sea, obviamente que las cosas se van mechando. Si el contexto lo es todo, o por lo menos es mucho, para poder entender cualquier fenómeno, el libro de arte política se esmera en brindarlo en cada paso que da, de forma portentosa y portentosamente elástica. Entra en los pormenores de la política estatal uruguaya relacionadas a las artes, en el espeso escenario de la Guerra Fría, focalizándose, por ejemplo, sobre la actuación de Estados Unidos, su programa de becas, por ejemplo, ¿no? Y reconstruye los varios escenarios extranjeros donde dos de las artistas, Trujillo y Figueroa, actuaron, vale decir, los centros hegemónicos occidentales, París y Nueva York, pero también lugares más cercanos y neurálgicos del escenario izquierdista de los 60 y 70, como Santiago de Chile y La Habana. Detalla el ambiente político uruguayo y no solo, perfilando con claridad disidencias, coincidencias y desgarros entre diferentes izquierdismos, incluidas llamativas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el grupo teatral de Trujillo, cercano, digamos, a la lucha armada, que participa de la campaña del Frente Amplio del 71, ¿no? Logra así pintar un escenario donde los contornos de las actuaciones de las tres artistas resultan siempre nítidos. Y destaco para terminar dos puntos que Elisa hace evidente de una vez por todas. Primero, el libro da cuenta de lo que realmente hizo Vila a nivel de performances. Y hay que acordarse de que Vila no era una bailarina con las otras artistas, para quienes en definitiva el cuerpo es ontológicamente el campo de acción primario, y que antes se transmitía y se agotaba en general con el borrosismo eslogan Teresa Vila, la primera artista uruguaya en hacer performance acá, en Uruguay. Eso es lo que siempre escuché y leí, pero sin saber qué hacía realmente, ¿no? Aunque es cierto que a nivel, digamos, cronológico habría que incluir en esa misma frase Trujillo también, porque me parece que la fecha coincide más o menos.
Segundo, algo que no es un récord, sino que cuestiona la idea bastante, pero que sí cuestiona la idea bastante radical de un retardo crónico de los orientales en cuanto a la avanzada artística internacional. Los primeros happenings montevideanos de Villa Trujillo, aunque hay que considerar la aparición de Marta Minujín con una acción acá en el Cerro un año antes, en el 65, son de 1966 como de 1966, son los que, mucho más documentados y famosos, hasta ahora por lo menos, con el libro va a cambiar, se desarrollan en Buenos Aires con cierta madurez, como dijo Oscar Mazzotta, ¿no? Que fue un poco el teórico del happening en Argentina. Se trató en definitiva, y ahora tenemos los detalles sobre el cómo, de piezas que, igual que las argentinas, intentaban desalentar la idea de que el sentido es linealmente legible, es otra definición de Mazzotta. Obras que permitieron un diálogo incluso prepotente con el público y con los espacios urbanos inéditos hasta ese momento, y que se prestaba perfectamente a la politización del arte en todo su espectro, que es el tema justamente del libro, redondamente inventariado en el volumen, desde liberaciones corporales individuales y comunitarias a modernas encarnaciones de la Agitprop. Breve como dije. Muchísimas gracias a los tres presentadores, grandes investigadores, colegas muy apreciados, y a todos ustedes que están presentes acá. Nada, la idea ahora es, no sé, simplemente algunas pequeñas repercusiones. Quiero transmitirles que este es un momento muy, muy feliz para mí, porque, bueno, nada, no tengo que hablar yo de este proyecto ni del libro, que ya me tenía un poco agotada, porque, bueno, fue un proceso muy largo, como todos ustedes saben, quienes me conocen, saben que hace años que vengo realizando esta investigación, casi 6 años llevó. Así que, bueno, nada, compartir, digamos, la totalidad de este trabajo, el abordaje. Estoy sintiendo esto, que el libro ahora ya no es mío, es de todos ustedes, y me encantó escuchar las repercusiones y las interpretaciones que cada uno de ustedes pudo hacer con las lecturas, y desde su mirada y desde su impronta fueron destacando aspectos distintos y complementarios al mismo tiempo. Y bueno, quiero agradecer mucho a todas las personas que hicieron posible que este libro se concretara, a la editorial Yagurum. Quiero agradecerle muy especialmente a Vania Marcarián por todo lo que me brindó durante el tiempo de la investigación. Realmente le debo mucho a Vania porque, bueno, permanentemente me estimuló, me fue guiando con propuestas, con consignas, con desafíos, con ejercicios, con objeciones también, acompañando los tiempos, ¿no? Que no siempre fue tan fluido el proceso de trabajo, por distintos motivos de la vida. O sea, cada fragmento del libro me remite y me recuerda a un tiempo, ¿no?, de la vida, de todos estos años, hasta un momento familiar también. Bueno, agradecerle obviamente a mi familia, a toda la familia que me pudo acompañar hoy. Mis hijos no pudieron estar acá y mi pareja tampoco, pero bueno, lo van a ver en los registros. Bueno, por supuesto al equipo de Intersticios, a Guillermo, a Ángela, a May, por invitarme a participar de la exposición, que es otra faceta, otra vía de comunicación de algunos de los aspectos de esta investigación, y que también estoy muy contenta de que se pueda estar mostrando desde otro lugar los archivos de las artistas, sus trayectorias, y a su vez vincularlo con las investigaciones que ellos también vienen realizando. Nada, señalar que, bueno, que es el resultado también de un, supongo, tal vez de un proceso de un campo, ¿no?, de un campo académico. Es un campo colectivo. Algunos de ustedes señalaron otros investigadores y otros eventos, ¿no? Me siento que, un poco lo que decía Vania, ¿no?, que hay un montón de trabajos que vienen construyendo en este sentido, y sin dudas, si miro para atrás estos años, bueno, un montón de lecturas, de comunicaciones, de intercambios, de la exposición Pioneras del arte de acción,
los libros y las clases de Gabriel Pelufo, las jornadas de humanidades, las jornadas del Archivo General de la Universidad, donde ahí conocí a Ricardo, que comentó un avance muy preliminar de este trabajo, y muchos otros eventos que, bueno, creo que en los agradecimientos del libro traté, no sé si lo logré, pero traté de recordar a todas esas personas que fueron fundamentales. Un gran agradecimiento enorme a Graciela Figueroa, a Teresa Trujillo, a las artistas vivas que me brindaron sus testimonios, que me permitieron acceder a sus archivos personales y que compartieron y también me permitieron, ¿no?, que esta investigación fuera publicada, ¿no?, porque bueno, ellas era muy sensible también de algún modo hablar de las vidas y de las personas que todavía por suerte están acá, a la familia de Teresa Vila, a la hermana particularmente Ana Vila, que también con mucha generosidad me dio testimonios y me permitió conocer gran parte de la obra y del archivo personal. Bueno, no quiero olvidarme de nadie. Nada, es ese sentimiento tan lindo de que, bueno, ahora no sé, que fluya el libro. Estoy a disposición para conversar de lo que sea y les agradezco mucho, mucho, mucho sus palabras. Me quedo muy, muy feliz de todas las observaciones y comentarios. Y bueno, es solamente ahora agradecerles a todos ustedes y bueno, abrir el paso a la comunicación si alguien quiere comentar algo, proponer algo. Yo te quiero felicitar por este libro. La verdad que hace mucho tiempo yo vengo pensando, después de Cuerpo a Cuerpo, qué decir, qué poder decir un poco más para dejar. Yo ya tengo una edad bastante avanzada y quería hacer un esfuerzo por dejar algunas cosas más, pero ayudaste a mi pensamiento de que esta escritura y este interés tuyo por la danza, que en el libro yo lo considero como algo más universal, en lo que no es porque yo esté ahí, o no sé si Graciela también está ahí, o la que no está, pero estás hablando, yo creo que a mucha gente en este libro, que se está descubriendo muchas cosas en este libro, mucha gente más, no solamente nosotras y la que no está, sino muchísima más, porque es para pensar, es para coordinar, para interrogar, para saber más, porque es verdad que hace mucho tiempo no aparece algo para sacarnos de lo invisible, como a veces hablamos, de que la danza siempre está un poco más relegada, ¿no? Se habla mucho en todos los ámbitos de teatro, de música, de esto, y nada más. La danza no está. En lugares muy al lado, muy de la cultura, muy al lado nuestro. Este libro va a dar que hablar y creo que vas a tener mucho apoyo de mucha gente para poder seguir investigando. Y quiero señalar con esto que tenés una gran posibilidad de bucear a una gran persona que fue Isabel Gilbert, que ha dejado un material riquísimo que debe estar en algún lugar, porque ella era múltiple, no era solamente una periodista de danza o una crítica de danza, sino era una fotógrafa y era una conocedora del arte de aquellas épocas. Vas a tener muchas posibilidades de bucear esa época de ella y que llegó hasta los 80, creo, que
falleció, 80 y pico, 80 largos, pero te invita a seguir. Y yo también, y creo que Graciela también. Gracias. De todo corazón, gracias. Porque vale la pena. ¿Alguna reflexión más? ¿No? ¿Graciela? Sí, sentí, fue una alegría leer el capítulo cuando me lo diste y el libro cuando íbamos a hacer la entrevista lo leí todo entero en un día. Y eso que tiene, es un libro que tiene toda la estructura, digamos, intelectual ahí, como que tiene los cuadritos y ahí está toda la vida, como decía ahí Lucía. Me pareció un libro que toca, para mí no es de danza, es de arte y política, pero que toca todos los planos así de humanos. Es como que te estás metiendo a tocarlos, una cosa así, ¿no? Lo siento como un inicio pero un inicio allá arriba. Para mí me pareció así comprensivo y creo que porque te metiste realmente ahí a fondo tratando de saber de las cosas. Y creo que así como que empieza a salir la información que es enorme, 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 ¿no? Y se empiezan como a aclarar cosas. Bueno, les agradezco a los tres y a ti, Elisa, muchísimas gracias. Me dio una gran alegría saber que ese libro existía y creo que va a ser un libro así, que ya es, como decís tú, ya está volando. ¿Sí? Bueno, Elisa, agradecerte todo ese trabajo. Particularmente yo estoy trabajando hace bastante tiempo, como sabés, en un largo documental de Graciela Figueroa, un poco vida y obra, un retrato sobre ella y muchas herramientas. Las he recibido de algunos trabajos tuyos, también de trabajo de digitalización que estuvieron haciendo, de material de Graciela en Chile y también de mucho material teórico, porque uno nunca sabe dónde encuentra las cosas que a uno lo van a ayudar después a crear ese material, ese guión o esa narración. Entonces, bueno, agradecerte por este trabajo, que ya voy a tener la oportunidad de leerlo y bueno, por todo el trabajo que están llevando adelante, no solo vos, sino todo un equipo, también Ángela, también todas las personas que están trabajando en la danza, que son muchas personas. Y bueno, ese agradecimiento y esas felicitaciones y como que también resuena un poco con tu alegría y me recontra alegro también. ¿Ah? Bueno, eso. Ese equipo que están haciendo y que ping, 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 gotea, gotea, conferencia, ping, pram, pram, no, trum, trum, eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un grupo, 5 personas ya son una fuerza enorme. Sí, yo justamente, no sé, capaz que es un poco cursi lo que voy a decir, pero también tiene que ver con esto. El otro día vino la novia de mi hijo, que trabaja en la universidad, vino muy preocupada. Ella trabaja en el CUR, en la frontera con Rivera, y vino muy preocupada por las repercusiones que estaba teniendo la política de Bolsonaro en la Unipampa y cómo eso podía llegar a repercutir en la UDELAR. Y no sé, como que cuando escuchaba todas las exposiciones de ustedes, principalmente la de Lucía, que por mi labor me llega más, porque también me sentí identificada con lo que ponías, me puse a pensar que más allá de que las tres veníamos con estas investigaciones de diferentes lados, también este diálogo y esta muestra en particular
surge de un diálogo que nace en la maestría, en esas investigaciones académicas, con todo lo que también tiene los diferentes aspectos que tiene para el equipo y también para todos los artistas que están expuestos arriba, la academia, ¿no? Unos como totalmente por fuera de la institucionalización, otros muy adentro de ese pensamiento, pero hay un punto de convergencia, de afectividad, de diálogo que surge de ese espacio que sirve también para multiplicar, así como las jornadas. Quiero aclarar que hay algo que es por lo que surge este diálogo, que es por ese espacio académico de investigación. Y me parece súper importante ponerlo en valor, porque ahí también hay una circulación que es prácticamente imposible de medir. Hay una multiplicación que son desde los diálogos, los artículos, los intercambios de opiniones. Y bueno, nada, por eso dije que capaz que era un poco cursi, pero lo quiero rescatar como un punto que siempre nos asombramos de que se haya unido como ese intercambio, y también tener muy claro que se puede hablar de una misma época desde diferentes ópticas, y esas ópticas pueden aportar en lugar de ser un objeto de poder, ¿no? Eso. ¿Alguna reflexión más? Hola, buenas noches. Nada, yo quería aportar, no leí el libro todavía, tengo el gusto de conocer a Graciela, pero bueno, todo lo que escuché me dio una data de lo que voy a leer aquí en breve. Y nada, lo estaba asociando a un trabajo que hizo Luis Bravo con Alejandro Pico y Laura Orelloni, que es recopilar la obra de Ibero Gutiérrez, que habla de lo que pasaba en los 60 en este país, 60, 67, 68, 69, que a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho el libro de Ibero, de saber que acá en el 68 estaban pasando las mismas cosas que pasaban en todo el mundo, tanto en París como en Estados Unidos, qué sé yo. Y me llamó la atención de que estando todos tan lejos, sin las comunicaciones que tenemos hoy día, había algo que estaba en el aire en todo el mundo y que en este país también, ¿no? Que después, lamentablemente, fue cortado. Yo viví la adolescencia en la época de la dictadura, tuvimos que generar nuestros moldes y nuestros modelos para poder ser libres de alguna manera en aquella época y mantener algunos criterios que hoy tenemos todavía. Entonces, agradezco la existencia de este libro en esta área de la danza, que a mí me interesa particularmente además, y que, no sé, creo que deben ser de los que nombro, no sé si hay algunos otros estudios que profundicen en lo que pasaba en la cultura en aquella época, ¿no? O sea, porque aparte tengo amigos de la época que eran militantes políticos y artistas, y cómo no había una relación entre el arte y la política en tanto lo ideológico, ¿no? Había mucha gente que, por ejemplo, tengo una anécdota de que el Charleta Zaffaroni, el papá de Mariana, era una ocupación de la Ceral creo, o la Funza, no me acuerdo bien. Él cantó una canción de los Beatles y había gente que decía, no cantés, porque la izquierda en esa época planteaba de que los Beatles eran una música foránea, y se dio toda una gran discusión de que, o sea, cómo aceptar de que el imperialismo entrara en la juventud a través del arte. Que digo que es una gran pregunta que hay. Incluso le llegué a hablar con el Cristo Olivera, que es un referente de la poesía en este momento y de la época, que estuvo en Cana varios años, en la que él en algún momento mantenía el mismo discurso, ¿no? O sea, todo lo que provenía de Estados Unidos era foráneo, por lo tanto no era admisible que los izquierdistas en aquella época, los jóvenes sobre todo, tuvieran
consonancia con eso. Creo que es un error una equivocación pensar de esa manera, pero bueno, así pasó y está bueno que ahora se empiecen a ver los gérmenes de todo lo que también está pasando hoy día, ¿no? Nosotros tuvimos un quiebre institucional, pero no hubo un corte en el fluir de las ganas y el entusiasmo de modificar esta realidad. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Quería agradecer en principio porque este libro que aún no lo leí, si bien en otra oportunidad el año pasado yo soy estudiante de la licenciatura de danza y tuve la oportunidad de trabajar con uno de tus textos para algún trabajo, un artículo académico que teníamos que hacer para teoría e historia de la danza con Lucía también, que fue mi profe. Y bueno, trabajé justo también con tema de intervenciones urbanas que hubo en Montevideo particularmente en esos años, y con un paralelismo entre más llevándolo hacia el periodo posterior a la dictadura y la actualidad, y me sirvió mucho en su momento para enfocar a mi trabajo en lo que quería más o menos. Y bueno, con muchas ansias de leer este libro también y de agradecer también por la apertura que se da en este caso, porque como ya lo había comentado Lucía, no hay mucho material sobre danza en el Uruguay también, y es un aporte tanto para la licenciatura en la que estoy estudiando, incluso también para la difusión para otras personas que no están dentro del campo de la danza y dentro del arte. Me parece muy bueno que exista un libro que trate de esta temática, así que muchas gracias. ¿Alguna otra reflexión? Quiero decir un agradecimiento también, bueno, a Diego, a Ángela, porque yo no había juntado mis archivos ni nada. Entonces, gracias a ellos que hay un poco de orden en el despelote. ¿Alguna otra reflexión? ¿Sí? Buenas tardes. Yo no sé si... Yo soy docente de educación física y me llamó realmente la atención el otro día buscando la parte y dije, ¡buah! No sé. Y bueno, en una etapa, cuando el ISEF todavía no era parte de la universidad, el ISEF tiene una rica cultura de investigación que no se conoce mucho, que recién, que es dentro de, que cuando ingresó a ser parte de la universidad se está como empezando a difundir, ¿no? Yo hace un tiempo que personalmente no participo de esos espacios, pero mucho de lo que escuché me hace recordar cosas que en el grupo de investigación y del área de políticas educativas y políticas del cuerpo han empezado a generar material interesantes, y que me parecería muy rico que te pusieras en contacto con esos compañeros. Rauma Rodríguez, y una buena cantidad, por suerte, de otros compañeros. Porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? En este país estuvo muy escondido, ¿no? Y evidentemente está visibilizándose por algo hoy en día. Y estamos en una etapa de que muy relacionado también a lo educativo. ¿Y qué pasa con eso, no? Entonces creo que eso también está plasmado en lo que me parece que hoy se conversó de que está en este libro, que dan muchas ganas de incursionar en él. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y las reflexiones. Nada, recogiendo un poquito las intervenciones, quería otra vez volver a resaltar que, bueno, que este libro es producto también de interacciones en el campo cultural, en el campo académico.
alguien preguntaba por la bibliografía sobre estos temas, y en realidad hay muchos. Hay pocos por un lado, pero por otro hay importantes trabajos que espero que estén correctamente citados en la bibliografía final, del área de letras, del área del cine, del área de las artes visuales, de la danza, de las letras, tal vez de la educación física, como mencionaban por ahí. Y quiero decir que en particular este libro, creo que lo dije en otros lugares, pero tal vez acá no quedó claro, estuvo fuertemente inspirado por la lectura del libro de Vania Markarian, del 68 uruguayo, que en realidad fue un libro que me habilitó a poder formular el proyecto inicial de la investigación, de la tesis, y entonces ante la pregunta de la bibliografía y de otras lecturas, ese libro en particular fue el que me posibilitó formular este trabajo, ¿no?, que hoy presentamos. Así que nada, para cerrar eso, y bueno, agradecerles mucho la participación activa, y bueno, después la seguimos en otro momento, no sé si quieren comentar algo más. Bueno, muchas gracias a todos.